Publicly, President Xi has tried to create the impression that he's taking a back seat in this conflict to avoid sanctions and keep trade flowing. But the reality is that China is fueling the largest armed conflict in Europe since World War II. And at the same time, it wants to maintain good relations with the West. Well, Beijing cannot have it both ways. At some point, and unless China changes course, allies need to impose a course. 8 de la mañana, ahí tienen a Stoltenberg posicionándose como un ente supranacional, diciéndole a China, hablando en nombre de no sabemos quién le ha votado, diciéndole que no puede hacer una cosa y la otra, que Rusia o Occidente, que negocio o guerra. Pero, ¿por qué la posición de Stoltenberg es la de acoger toda la voluntad popular, toda la soberanía popular de Occidente, Europa y Estados Unidos, y decirle a Xi Jinping, hablarle en nombre de los occidentales, en una fotografía clara de que hay un ente supranacional, que es la OTAN, que decide los designios también de parte de las relaciones internacionales? Lo vivido ayer de Stoltenberg nos deja en una fotografía de una OTAN que se está convirtiendo en ese ente supranacional de gobierno, no elegido ni votado, pero que habla por parte de todos los europeos y estadounidenses a China directamente, señalándole y diciendo es el momento de elegir. Es extraño el movimiento ayer de Stoltenberg de asumir una parte de la no soberanía popular, pero acogérsela a él, la soberanía popular. Bueno, en un día en el que hemos visto también, en las últimas horas, cómo, no sabemos si por vergüenza o por desvergüenza, socialistas y populares, derecha e izquierda, decidieron anoche no llegar al pacto de lo pactado, de lo que van a pactar. Le han ofrecido a Costa, socialista portugués, ser presidente del Consejo, pero solo 2 años y medio. Ya luego, en los 2 años y medio siguientes, ya vendrá un popular a seguir con el mandato. Oiga, este trilerismo, este trapicheo de cargos, de verdad forma parte de la soberanía popular europea. Ahí tienen a Meloni. Meloni tiene la última palabra, pero ¿qué ha hecho Meloni o qué está haciendo Meloni? Pactar uno de los grandes cargos dentro de la Comisión Europea, uno de los superministerios. Con lo que días después, semana y pico, semanas después del voto del 9J por parte de los ciudadanos europeos, se encuentran ahora que quienes votaron a populares van a tener a socialistas, y quienes votaron a socialistas ven como los socialistas pactan con los populares para también estar en el gobierno. Vamos, Europa en estado puro. No es el único elemento de la jornada, pero sí que empieza a definir ese movimiento de un sistema político que en Europa empieza a hacer aguas por todos los lados. Meloni lo puede cambiar, pero no parece que ahora mismo, con lo que se vio ayer, se vaya a llegar a un pacto en el que Meloni incluya de verdad un voto de derecha, derecha, derecha dentro de la Comisión. Lo que se han encontrado los votantes populares europeos es que el socio natural es el Partido Socialista Europeo. Bueno, empieza bien la semana. 8:03, martes, en una fotografía clara donde Le Pen sigue siendo la gran protagonista. Ayer calmó al mercado. Dijo que no iba a confrontar, se lo contamos en esa entrevista de Le Figaro desde primera hora de la mañana, y el mercado relajó. Y Le Pen ahora tiene una fotografía clara alrededor de cómo Europa podría empezar a distinguir entre extrema derecha mala y buena. Un artículo de Financial Times en las últimas horas abre la puerta a lo que ya se considera, tanto a un lado como a otro del Atlántico, el cambio por culpa o por el movimiento de la ventana de Overton. Es decir, tal y como la derecha hace más de 100 años cambió un posicionamiento donde estaba a favor de esclavitud y demás para estar en un entorno democrático, ahora Financial Times mira a Marine Le Pen en una fotografía en la que pudiera estar dentro de un entorno democrático. Ya les digo, un artículo de Financial Times centra en la ventana de Overton esta mañana cómo Europa podría relajarse en un entorno donde las políticas de Marine Le Pen pudieran estar dentro del entorno democrático.
no en un asalto al poder, no en un asalto a las instituciones democráticas, sino en una posición donde la derecha mueve la fotografía. ¿Y quién se queda en el centro y no en la derecha? Los que pactan, el Partido Popular Europeo, que pasaría a ser, en esa ventana de Overton que se nos abre con un cambio sociológico europeo, el centro europeo, para que la extrema derecha abandone a AfD, abandone a algunos posicionamientos de verdad extrema derecha y fuera de la democracia, para introducirse ellos como un posicionamiento, gracias a esa ventana de Overton modificada 150 prácticamente años después, en un entorno de derecha no liberal, que sería la de Marine Le Pen, que sería la de Abascal y sería la de Meloni. Orbán está ahí, aunque Rutte le ha introducido también en esa ventana de Overton dentro de la derecha legal para la izquierda. De tal manera que tendríamos una mañana de reposicionamiento. La extrema derecha, Financial Times en un artículo dice, hay que distinguir la que es derecha-derecha o derecha no globalista o derecha no liberal de la extrema derecha antidemocrática, AfD. De tal manera que vemos cómo se mueve el centro. Hay un giro gravitatorio que deja al Partido Popular en un entorno centrista, con la posibilidad de pactar, como se está viendo en las últimas horas, tanto con la izquierda socialistas, vamos a ver qué piensan sus votantes, como con la derecha de los Marine Le Pen, Giorgia Meloni o Santiago Abascal o Víctor Orbán. El cambio es fundamental para entender cómo vamos a vivir los próximos 20 años en una aceptación de una parte de la política que la izquierda no quería aceptar. A partir de ahí, volvemos a mirar otra vez al punto fundamental. Stoltenberg mirando, lo hemos visto al inicio, a China, posicionándose él como un elemento supranacional, él no, la OTAN, como un elemento supranacional en sus últimos meses antes de cambiar de puesto e ir a otro sitio. Rutte le ha ofrecido a Orbán, hace unas horas, que si permite que él sea el que esté al frente de la OTAN, el anterior primer ministro holandés, que no tenían dónde colocarle y que le están mirando a ver si es un puesto que le pueda gustar el de la OTAN, una vez que Sánchez parece que quiere seguir bajo cualquier concepto aquí en España, y que von der Leyen va a estar al frente de la Comisión Europea, salvo que Meloni dé un susto de última hora. Con todo eso, Rutte está fuera de juego, pero hay que colocar al que ha hecho el servicio en los últimos años. ¿Dónde? ¿Qué mejor sitio que en la OTAN, una vez que Stoltenberg tiene que buscar otros sitios también? En ese entorno, Orbán tiene ahora en su mano, si Rutte, a cambio de que Orbán / Hungría no esté dentro de las instalaciones OTAN en el entorno de la guerra de Ucrania, pueda permitir que Rutte se coloque como secretario general de la principal entidad ahora mismo supranacional del mundo, donde las élites quieren ponerse por encima de los gobiernos para decidir, como han visto al principio, si China puede o no puede. Vamos, soberanía popular en estado puro. Biden felicitaba a Stoltenberg, que ya está en sus últimos meses, antes de que posiblemente Rutte llegue a la Secretaría General de la OTAN. No se preocupen, que Stoltenberg en algún sitio irá, no se va a quedar allí los lunes al sol. Le felicitaba por todo lo hecho durante estos años, sobre todo porque ha conseguido, dice Biden, que los europeos vayan caminando al 2%. Escuchen a Biden. More united than it's ever been. So I want to thank you, Mr. Secretary General, for the incredible work you've done. Together, we're deterred further Russian aggression in Europe. I know we welcome Finland and Sweden to the alliance, and we've strengthened NATO's eastern flank, making it clear that we'll defend every single inch of NATO territory. And, John, it's a very important announcement to make today. A record number of allies meeting the NATO commitment of at least 2%. Of the GDP on defense. And in fact, the number is more than double since I took office, and I look forward to building it on all this progress next month when we have the 75th meeting here in Washington. And I look forward to our discussion today, so I want to thank you for being here. We've got a lot to talk about, and I mean it sincerely. You've been great. Les ponía este total de Biden, no por lo que dijera tanto, sino porque ahora vamos a hablar de Karine Jean-Pierre y se van a quedar helados con lo que dijo ayer Karine Jean-Pierre,
Por eso he querido que disfruten de Biden en la discusión, en el diálogo, en cómo habla, en cómo le dice a Stoltenberg, en cómo le habla, en cómo le dice. 27 de junio, debate en la CNN contra Donald Trump. 27 de junio, debate, ¿lo han visto?, contra Donald Trump. Vamos a ver el tono que lleva en el debate. Y enseguida entramos en Karine Jean-Pierre y los deepfakes de Biden. Ya le hago spoiler. Pero a toda esa felicitación, reconocimiento de Biden, Stoltenberg anoche, prácticamente a las 11 y pico de la noche, daba una fotografía clara de decirle a uno de los jefes, oiga, que sí, que he cumplido, que están los europeos poniendo la choja ahí encima de la mesa, poniendo el dinerico. Escuchen. And John, it's a very important announcement to make today. Record number of allies meeting the NATO commitment to at least 2% of their GDP on defense. And in fact, the number is more than double since we took office, since I took office. And I look forward to building on all of this progress next month when we have the 75th meeting here in Washington. And I look forward to our discussion today. So I want to thank you for being here. We've got a lot to talk about. And I mean it sincerely. You've been great. I just wish you'd extend your term another 10 years. You're doing a good job. President Biden, Joe, thank you so much for your warm words, and thank you so much for your personal commitment to NATO, to our transatlantic alliance. And also many thanks for hosting the NATO summit here in Washington, D.C. Next month. At that summit, we will celebrate the 75th anniversary of the most successful alliance in history, but also make important decisions for the future. Not least on the issue of investing in our security. And today we are able to publish new figures for defense spending. They show that across Europe and Canada, NATO allies are this year increasing defense spending by 18%. That's the biggest increase in decades. 23 allies are going to spend 2% of GDP or more on defense this year. Bueno, fotografía ayer. Biden Stoltenberg, los europeos ya pagan más, están caminando hacia el 2%, trabajo realizado, los europeos ya están gastando más, los europeos 2 o más, los europeos caminan, los europeos caminan, los europeos caminan hacia el 2%. Sale Karine Jean-Pierre. Le decía ayer, bueno, es que Obama ha tenido que sacar a Joe Biden de un escenario de uno de los últimos mítines. Se queda así, congelado. Así, miren. Así, tal cual. Y ya Obama, que le veía de lado diciendo, la vuelve a liar, le coge de la mano y le saca del escenario. Coge así del brazo y le saca, porque Biden se había quedado congelado. Se había bugueado, ¿no? Bugueado. Se ha quedado así. Pero 5 o 6 segundos. Bueno, pues ahora resulta que es el siguiente paso de la posverdad, ¿no? Aquello era un deepfake, es decir, era un montaje manipulado, según Karine Jean-Pierre, no ese, sino todos, porque Biden está en perfecto estado. Es una desesperación de los republicanos para impedir que Biden vuelva a estar 1, 2, 3, 4 años más. Puede perfectamente. Dice Karine Jean-Pierre, está bien. El problema es que los deepfakes realizados por los republicanos, le falta decir por la ultraderecha en el ambiente irrespirable provocado por los pseudomedios, por el fango, todos tienen el mismo discurso, porque todos tienen el mismo patrón, porque todos dicen lo mismo, porque el que les manda dice lo mismo a todos. Karine Jean-Pierre, en formato versión Consejo de Ministros española o Pedro Sánchez, se ven que han tenido la charla en el mismo día y los dos han escuchado lo mismo, diciendo, oiga, lo que aquí hay es un movimiento de deepfake para intentar, es decir, de una manipulación, de una posverdad, de una situación en la que se hacen vídeos para representar una realidad que no existe, y eso es lo que se está haciendo contra Biden.
Bueno, el 27 de junio puede ser el gran día del deepfake, como se nos buguee y se nos queda ahí en medio del debate. Escuchen a Karine Jean-Pierre. Tells you everything that we need to know about how desperate Republicans are here. Instead of talking about the president's performance in office, and what I mean by that is his legislative wins, what he's been able to do for the American people across the country, we're seeing these deep fakes, these manipulated videos, and it is, again, done in bad faith. Ahora resulta que todo es un deepfake. Vamos, fue ayer deepfake cuando los periodistas le decían it's Biden, okay, it's Biden, okay, así en modelo estadounidense, que le van gritando. Bueno, les ponemos el vídeo y les hemos repetido 6 o 7 veces para que igual Karine Jean-Pierre vea la situación como estaba partiéndose la caja, por no decir otra cosa, el propio Biden de los periodistas, mientras los Biden decían, oiga, pero está esto ok. Escúchenlo, que no tiene desperdicio. ¿Es una nueva entrega de los deepfakes de la Casa Blanca? It's Biden, ok, it's Biden, ok. Una gracia tiene el tema. Bueno, 27 de junio, el mundo mirando las elecciones del 5 de noviembre, pues ya vamos a tener ahí a Biden contra Trump. Si Biden está allí tan animado, no se nos buguea y demás, pues va a estar fenomenal el debate. Pero como se buguee en el debate, vamos a ver qué es lo que dice Karine Jean-Pierre en ese entorno. Pero ahí tienen la fotografía, en un mercado que hoy viene planito, 0,04 los futuros en el SP500, miren, ni eso, 0,03, 0,02, 5.485, en las nubes, en el cielo, allí en máximos, all time highs, ¿no?, que dicen los americanos, se ya ha llegado a hacer en épocas como por ejemplo 95, ¿no?, 1995, 71 all time highs. Vamos a ver si repetimos este año o más de 20. Tenemos también el Nasdaq 100 0,07 arriba, es decir, mercado después del subidón o del movimiento de ayer, prácticamente calmado en ese entorno alcista, y a partir del entorno alcista el inversor dice, ¿y si en 1995 y no 1999? Dejarnos disfrutar de cómo el dinero fluye. Para el 10% que está en Wall Street. El otro 90% de ciudadanos estadounidenses está ahora mismo pensando, mira, a ver si repartes algo. Pero bueno, pongamos el contexto en eso. A partir de ahí, tenemos también el petróleo esta mañana en una fotografía clave alrededor de un movimiento de bajada después de haber tenido días de subidita, 0,28% negativo en 84,11, 79,56 el West Texas también con una caída del 0,5%, 0,47, el oro más relajado, 2.335, 0,27% arriba. Tenemos los diferenciales de la deuda también después del movidón o del movimiento que hubo alrededor de cómo podía, sobre todo Europa, perjudicarse, volver a recoger terreno. El alemán 2,4 con una caída del 0,4, el español 3,3 en una subida del 0,24, vamos a ver a partir de las 8 de la mañana cómo empiezan a moverse, y el americano 10 años en el 4,2, 2 años en el 4,7, lo cual es buena noticia, sobre todo con el movimiento de ganancia alrededor de los bonistas. Miren hacia abajo también cómo se ve el dólar en este entorno en el que el euro empieza a sufrir, parece que ayer recuperó parte de terreno, hoy está el dólar en 105,41, el euro dólar en 1,0726 con una caída del 0,27, pero después de haber recuperado gran parte del terreno en la jornada. Ahí estaba la parte baja. Llegó a estar en el 1,067, 1,068. En ese entorno llegó a estar el euro frente al dólar en la jornada de ayer. Claves del día, en una mañana en la que viene también la fotografía económica muy complicada para Europa y para el Banco Central Europeo. Todo acosa a Europa. Todo acosa a Europa.
Y el acorralamiento ahora viene por el lado de lo que se empieza a ver de cara al movimiento salarial, que era una de las dudas de cómo podía impactar a Alemania y a Europa. Alemania acorralada por las subidas salariales y el Banco Central Europeo también. ¿Por qué? Porque ahora que los sindicatos en Alemania han visto esto empieza a recuperarse un poco, yo quiero recuperar el palo que llevo desde hace 2 años y medio. Del entorno del 30%, superior al 30% si vemos algunos elementos de la cesta del IPC en Alemania y de toda Europa. ¿Dónde viene el palo? El palo viene en que los sindicatos han visto que ahora sí se tiene que empezar a recuperar todo el movimiento salarial después de todo lo perdido. 7% IG Metal. Pero hay sectores que plantean un 15% de subida salarial para empezar a recuperar lo pasado. Esto es profundamente inflacionista. Pero claro, díganselo ustedes al trabajador que lleva perdido un 30% de poder adquisitivo, es que esto es inflacionista. Pues que deje de gastar el gobierno. Pero ¿por qué pago yo los desmanes de los gobiernos? No lo dicen así, lo dicen contra el empresario. Pero la realidad es que el movimiento va dirigido a los gobiernos gastones, que son los que han influido, los que han metido toda la inflación en el conjunto del sistema con un objetivo fundamental: reducir su propia deuda sobre Producto Interior Bruto vía inflacionaria, rompiendo al que antes se rompa de la cadena empresario-ciudadano, que están más cerca de lo que se creen dentro de este entorno. O se rompe la cadena por el empresario o se rompe por el ciudadano. ¿Dónde se ha roto? Por el ciudadano. Pero bueno, evidentemente. ¿Qué hacen los sindicatos ahora? Oye, ya estás empezando a recuperar, ya estás vendiendo más, ya se te está recuperando la economía. ¿Dónde está lo mío? Porque claro, no voy a seguir yo en 2020 mientras tú tienes los precios y los costes ya acoplados a 2024 menos el salarial. Pero el problema para el Banco Central Europeo es enorme. Movimiento de subida entre el 7 y el 15% significa que esa segunda ronda o esa derivada inflacionaria por culpa de los salarios nos lleva a fin de año a una inflación que pueda estar en el entorno del 4%, pero nos lleva a 2025 a un entorno que pueda estar en el entorno del 6%, siempre que la energía esté tranquila. El lío es monumental, ¿eh? El lío es monumental, pero sobre todo porque la parte laboral, los trabajadores, claro, es que ahora dicen, oiga, ¿pero qué me está contando? No, es que ahora no queremos que siga subiendo la inflación. ¿Y qué? ¿A mi costa? No. Empieza a poner aquí. ¿Dónde no protestan? En España. No, porque aquí se ha subido. ¿Aquí qué se ha subido? Aquí lo que pasa es que los sindicatos forman parte de la estructura de los partidos de gobierno. Entonces no protestan. ¿Cómo vas a protestar contra el buen patrón? No, yo no protesto. Ya, pero donde sí que hay independencia y libertad, están diciendo los sindicatos, oiga, mi factura. Ahora vamos a negociar la subida salarial. Usted me dijo que me esperara, que la inflación estaba desbocada, que no había manera ahora de subir salarios porque sería un mayor empuje inflacionario. Vale, ya ha pasado, ¿no? ¿No estás hasta bajando los tipos de interés, Banco Central Europeo? ¿Dónde está mi cuenta? Y mi cuenta no es pequeñita, 7 al 15%. 7 IG Metal, otros sectores diciéndole a Alemania, oiga, se acabó la broma, ¿no? Ya está, ya la inflación, usted ya baja tipos de interés, ahora es el momento en el que usted tiene que compensar con un tema de costes suyos, empresario, mi subida salarial. Lo que no puede ser es que mi subida salarial quede pendiente, porque entonces me has dado un palo del 30%. Vamos a ver cómo lo entienden los gobiernos. ¿Por qué? Porque viene sobre todo por el lado del gasto público la reducción inflacionaria de esa subida salarial. El empresario puede hacer una parte, pero si el empresario sube un 15% el coste laboral, no sube un 15% el coste laboral. Coge la llave, va a la puerta, echa el cierre y se va. Es decir, tiene que haber una compensación de ambas partes. Empresario por un lado, pero gobierno a través del gasto público para que la inflación no se vuelva a disparar. ¿Cuál es el problema? Que en época de bonanza, una política keynesiana normal diría usted gaste menos, ahorre para cuando vengan maldadas. Y cuando vengan maldadas, gaste más para compensar la economía. ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque no tienen
ni idea de economía, porque no saben nada nuestros políticos, sobre todo los que dirigen. Los que están arriba sí, y por eso les han forzado a hacer esto. ¿Qué es lo que quieren y ponen encima de la mesa? Una fotografía clara en la que en la época expansiva usted, en lugar de ahorrar, gasta hasta endeudarse. ¿Y cuando vengan las malas? No, cuando vengan las malas ya no sé si estaré aquí. Pues ese es el problema. Y ahora tenemos un problemón. ¿Cómo subir entre un 7 y un 15% con unos gobiernos que dicen yo quiero seguir gastando igual? Pues no puedes, pues sí quiero, pues no puedes, pues sí quiero, pues no puedes, pues sí quiero. Oye, eres un cazurro, que dejes de gastar, porque si no estás hundiendo al ciudadano, que es lo que nadie le cuenta al ciudadano. O el gobierno deja ya, los gobiernos europeos dejan ya el gasto público como elemento fundamental para el crecimiento económico, pero de una manera desnortada como en los últimos años, o el ciudadano va a seguir pagándolo, porque va a volver a haber inflación. Y encima no habrá subido salarios. Y entonces no habrá perdido un 30, habrá perdido un 35, un 36, un 34, un 38, un 40, hasta que quiera el gobernante de turno, que luego le dice la culpa es del empresario. No, la culpa no es del empresario, la culpa es tuya, y solo tuya, que eres el que ha metido tanto dinero en la economía que ha reventado inflacionariamente esto. Entonces empieza a quitar para que el ciudadano pueda empezar a subir salarios. Y deja ya de meterle el mochuelo al empresario de turno para que tú puedas seguir gastando como si no hubiera un mañana, tú y todos tus amiguetes. Reparte. Reparte. Deja que el ciudadano saque un poco la cabeza, respire. Como cuando jugábamos al Sonic de pequeño, ¿no? Que había una burbujita ahí dentro del agua y la cogía y decía 5 segundos más. Pues lo mismo, dejaré respirar un poco al ciudadano, que ya ha ganado bastante, que ya has emitido bastante. El otro punto fundamental en Europa viene alrededor de lo que se veía venir. ¿Qué hemos aprendido en estos 2 últimos años y medio? Que tú tiras un boomerang, y si eres bueno tirando el boomerang, como suele ser Europa, viene el boomerang y como no lo cojas, y ¡ay, qué miedo, lo tirado! ¡Boom! En toda la cara. ¿Qué es lo que ha hecho China? Empezar lo que le decíamos el otro día que iba a pasar, que es el movimiento claro alrededor de te voy a devolver tu antidumping en 20 tazas de café. Toma 20 tazas, ¿no quieres 2? 20. ¿Para qué 2? 20. China abre una investigación antidumping porque es que era evidente que China hace dumping. ¿Y tú? Que has metido los fondos europeos a calzador. ¿Y tú? Que coges el dinero y lo metes directamente en la economía. ¿Y tú? Que metes directamente en la industria para poder competir. ¿Y tú? China abre una investigación antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea. Y por empezar por algún lado. Pero alguien aquí en Europa ha pensado que si le tocan las narices a alguien, al que le tocan las narices no se va corriendo, sino que vuelve y viene cabreado. Y viene enfadado. Pero es que si encima es más fuerte que tú, ¿qué estás haciendo? Es que tienes la mentalidad europea de que estás en el siglo XVIII. Que eres imperialista, colonialista, que lo tienes todo dominado y que tú estornudas y todo el mundo se constipa. No, es que ahora eres poco, no nada, pero poco. Entonces le tocan la nariz de la China, viene China, mano abierta y hace ¡boom! Económicamente hablando. Y ahora, pues a empezar a digerir a la industria que le ha tocado, en este caso la del cerdo, el lío que tiene encima. Y que no va a acabar ahí, que ya lo ha dicho China. Que yo hago dumping, es decir, que yo meto dinero en la economía para competir contra ti de manera que esto no sea libre. ¿Y tú qué haces? ¿Pero qué son tus fondos europeos? ¿Qué son para Estados Unidos la Inflation Reduction Act? Sino un mecanismo antidumping, bueno, de libro. Pero bueno, ¿y tú qué pasa? Que eres el perfecto ser omnipotente. Mercados franceses ya dijeron las palabras de Le Pen sobre la cohabitación con Macron y estabilizan la renta fija y renta variable. Se lo he dicho antes en lo de la ventana de Overton, me habéis puesto algunos en el YouTube, en los mensajes. ¿Qué es lo de la ventana de Overton? Bueno, la ventana de Overton es una teoría sobre todo ideológica alrededor de cómo se puede cambiar el escenario de lo que se entiende por derecha, centro e izquierda. Y hay un momento muy clave, hace 150 años, cuando la derecha se reposiciona en derecha,
para que no le llamen extrema derecha. Digo, oiga, ¿y usted dónde está? En la extrema derecha. Salvo que haya un movimiento ideológico. Eso es la ventana de Overton. Que lo que nos hace es remover ideológicamente todo el escenario parlamentario, el escenario sociológico de una sociedad, en el que, cumpliendo determinados parámetros, se mueve el centro y se introduce a una parte de la extrema derecha, sucedió hace 150 años, dentro del escenario político. ¿Cómo? Diciendo, oiga, mientras usted respete la Constitución, mientras usted respete las instituciones, mediante usted no tome todas las instituciones con cargos de su partido, no estoy hablando de Francia, todo le puede introducir a usted dentro de o fuera del cordón sanitario este de los socialistas. Movimiento de Le Pen diciendo, yo no estoy en el Parlamento Europeo con AfD porque ustedes son tal. Movimiento contra determinados grupos dentro de la extrema derecha de Marine Le Pen para decir, yo no quiero estar con ellos. Lo que hacen es mover, y lo decía esta mañana, que es lo que le contaba al principio, Financial Times, esa ventana de Overton o esa imagen sociológica de la sociedad alrededor de dónde está el centro y dónde está la derecha. Y se plantea, oiga, usted lo que no es liberal, ¿no? No, yo no soy liberal, ¿no? La extrema derecha que dicen ahora los socialistas. Pero usted quiere acabar con la sociedad tal y como... No, yo quiero inmigración, tal, pero dentro del sistema. Es más, dentro de 4 años, si no le gustan, modelo polaco, a casa. Vale, entonces ustedes pueden... Tome el ticket, pase. Usted quiere... No, yo si pierdo, no me muevo de aquí, usted fuera. De tal manera que eso se nos está moviendo. Lo digo porque nos decía en un mensaje, oiga, ¿qué es esto de la ventana esta? ¿Qué es lo que se ve en Francia? Que Le Pen va ganando espacio poco a poco hacia la derecha, no la derecha, ultraderecha, sino coger el espacio de una derecha que no existe ahora mismo en Francia, igual que no existe el Partido Socialista prácticamente ya en Francia, existe la izquierda, Mélenchon, pero como todo se ha ido a los extremos empiezan a cambiar el formato del centro y la izquierda más comunista, más antisistema, más contra el sistema de Mélenchon se sitúa dentro de lo que entendíamos ya el sistema, el establishment, y Le Pen, por efecto de estirar los extremos, también entran en el centro. ¿Qué es lo que se ve? Pues se estabiliza tanto renta fija como renta variable en un entorno donde lo que vemos es que lo de Le Pen está cambiando el modelo que entendemos de derecha a derecha, con un Partido Popular Europeo que se va al centro. Luego lo veremos en los cargos pactados, medio pactados y demás. El proveedor de Apple, TDK, en la parte más empresarial, dice que ha avanzado en una batería de estado sólido que es 100 veces mayor de carga en una reducción importante que para relojes y auriculares, lo que llevaría a un salto importante, sobre todo en Apple, de elemento diferencial, sobre todo en AirPods y en Apple Watch, alrededor de la duración de la batería. El salto de TDK es importante para ver cómo vamos en pequeños espacios ampliando la profundidad de la duración de la batería. Y turno de Meloni en Europa, y ahora entramos en eso, negociaría ya, o estaría negociando ya, dice Político, una cartera de peso que podría ser exteriores, luego se vio por la noche que exteriores no, porque Kaja Kallas también está intentando posicionar en ese entorno de ministerio, de superministerio de exteriores con la salida de Borrell. Lo que está claro es que los nombres están presentados. Miren la siguiente diapositiva, que nos lleva a que, lo que les decía al principio, no lo pactaron ayer o por vergüenza o por desvergüenza. Pero momento ya rápido de llegada, pacto PP-PSOE en España, ¿no? Pacto Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo, socialistas y populares repartiéndose el pastel. Es decir, aquí no se pueden ni ver. Son incapaces de llegar a un acuerdo para que Convergentes o Junts y demás no expolien al resto de la ciudadanía, pero en Europa se reparten los cargos. Entonces, votante del Partido Popular español, no europeo. Oiga, ¿usted sabe que con su voto lo que está votando es al Partido Socialista colateralmente? Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, es la propuesta. Y luego les tuvo que dar tanta vergüenza que dijeron, bueno, pero 2 años y medio, ¿eh?
2 años y medio y otros 2 años y medio que vuelva al Partido Popular Europeo, que es el que ha ganado. Oiga, entonces ustedes son la bisagra de la izquierda. Si la izquierda gana, gobierna. Si la derecha gana, la izquierda gobierna con la derecha, o como diría Sánchez, la pseudoderecha. El centro. De tal manera que el ciudadano europeo luego dice, es que están enfadados. ¿Cómo que si están enfadados? ¿Pero qué es lo que se ha votado? ¿Globalismo frente al no globalismo? Porque si era así, entonces la campaña electoral tendría que haber sido distinta. Todos los globalistas juntos, Partido Socialista, Partido Popular Europeo, extrema izquierda, etcétera, etcétera, mecanismo de control, control absoluto del ciudadano frente a no globalistas. No DNI digital, no euro digital, mayor poder para los estados, mayor política proteccionista, porque no se planteó la cuestión electoral de esa manera para el 9J. Globalistas, Partido Socialista, Partido Popular Europeo, que se reparten la fiesta, frente a no globalistas, derecha no globalista, frente a derecha globalista. Pero, ¿qué dicen? Es que la gente se enfada. A ver, pero von der Leyen, ¿alguien que ha votado al Partido Popular Europeo, ¿de verdad estaba votando al Partido Socialista Europeo? ¿Por qué os repartís los cargos con ellos? No, porque hay que llevarse bien en Europa. Vale, ¿y a Meloni qué le das? No, estos están fuera. Bueno, ya verás tú si van a estar fuera. Pero, oiga, hay una parte de estupefacción europea. Oiga, ustedes se han repartido todo. Metsola, no han llegado a un acuerdo, ¿eh? Ya está todo planteado. Yo creo que ayer les dio vergüenza y dijeron, lo dejamos para dentro de unos días, que si encima ven que nos ponemos de acuerdo en hora y media, van a pensar que lo tenemos pactado de antes. Los ciudadanos, espérate unos días. No te tenses. Si vas a ser presidenta o jefa del Parlamento Europeo, si vas a tener otro mandato. Oiga, ¿esto es una broma o qué? Es decir, ¿esto es lo que de verdad es la esencia electoral, la esencia democrática europea? Que en unas horas populares y socialistas. Lo que aquí es imposible, hay que gobernar con convergentes, con los otros, con el de más allá, con el otro. Oiga, entonces, ¿a quién ha votado la gente? Es decir, ¿qué ponía la papeleta del Partido Popular? ¿Ponía Partido Socialista? Von der Leyen viene de Alemania, Partido Popular Europeo, para un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea. Antonio Costa, Portugal, socialista, presidente del Consejo Europeo. Ya está. Ahí está la tarta. Reparte en trocitos más o menos iguales entre los dos principales partidos. Y se acabó la historia. Y ya está, la fiesta está montada otra vez. 5 años más. Roberta Metsola de Malta, jefa del Parlamento Europeo. Kaja Kallas de Estonia, jefa de política exterior. ¿Hay alguien más para repartir? Y luego dice, la gente se enfada. Y dices, ¿cómo no se va a enfadar la gente? Si la tomadura de pelo es de nivel cósmico. Pero cósmico. No, Meloni está consiguiendo darle el apoyo. Si le dan un puesto, no, lo que tiene que hacer Meloni es decir, ¿pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Salvo que quiera meterse dentro del sistema. Y entonces entendemos lo de que la derecha, la ultraderecha se está moviendo a la derecha. Bueno, y tanto, como que parece centro ya. Meloni es sistema, es establishment. Miren la siguiente diapositiva. Estupefacción europea. El Partido Popular Europeo, dice la Gaceta de la Iberosfera, ofrece a socialista Costa ser presidente del Congreso la primera mitad de la legislatura. Lo típico que han votado sus votantes. Oiga, yo voto al Partido Popular porque sé que en el fondo va a pactar con el Partido Socialista. Es irónico. Miren la siguiente diapositiva. La cadena SER. El Partido Popular Europeo ofrece a los socialistas repartirse la presidencia del Consejo Europeo en 2 mandatos de 2 años y medio. El lunes han arrancado las negociaciones para la ocupación, la verdad es que emplea el término adecuado, de las principales instituciones comunitarias europeas. Bueno,
¡Viva la democracia!, ¿no? Había que decir esto, ¿no? Oh, me he colado. ¡Viva la democracia! Venga, a disfrutar. 5 años más. Miren la siguiente diapositiva. Es incomprensible lo europeo. Es incomprensible. Mundo en guerra, que ya de Europa hemos hablado bastante. Fotografía clave alrededor del viaje de Putin. Putin se va a Corea del Norte, gran fabricante de armas en número, para sellar una alianza en plena guerra de Ucrania. En el movimiento o en el momento actual, les recuerdo unas palabras ayer de Zelensky, que decían: la ayuda ha llegado, sí, ha llegado tarde, sí, también. ¿Es un problema? Sí. Putin viaja a Corea del Norte para sellar una alianza en plena guerra de Ucrania. John Kirby, Estados Unidos, preocupado por la profundización de los lazos entre Rusia y Corea del Norte. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que haga lazos con Holanda o cómo? ¿Qué más de los lazos? Y es que hay un punto también europeo. Y a partir de ahí, el movimiento de la élite por encima de los gobiernos. Stoltenberg dándonos lecciones. China está alimentando, lo hemos visto al principio, el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo quiere mantener buenas relaciones con Occidente. ¿Qué es lo que quiere Stoltenberg? ¿Que rompa relaciones con Occidente? ¿Cree que el mundo va a estar más seguro en una ruptura de las relaciones entre China y Occidente? ¿O por qué dice esto? ¿Hay que poner como un paria internacional a China? ¿Qué es lo que plantea Stoltenberg? Y luego, ¿quién le ha dado la potestad, la autoridad para meterse y para meternos en un entorno en el que habla de, oye, que esto de las buenas relaciones con Occidente, que eres la OTAN, no Occidente, que es que parece que seas tú Occidente? ¿Quién preside Occidente? ¿Stoltenberg? No, no hay un presidente de Occidente públicamente. ¿Te quieres poner ese cargo público? Sal y que te voten. A ver qué sacas. Pero el movimiento de Stoltenberg es, oiga, ¿y usted dónde? ¿Por qué sigue metiendo el dedo en el ojo? ¿Puede ya parar un poco? No en la primera parte. Oiga, usted no debería estar apoyando, es el mayor conflicto armado en Europa, usted no debería, pero a partir de ahí, y además quiere tener buenas relaciones. ¿Qué queremos? ¿Poner a China ya como paria mundial? ¿Segunda potencia económica del mundo, camino de ser la primera? ¿Ese es el mundo que queremos? Más de 20 aliados de la OTAN gastarán al menos el 2% del PIB en defensa en Estados Unidos. Por eso ayer, como hemos visto al principio, Biden le felicita. Buen trabajo, Stoltenberg. Muy buen trabajo. Lo tuvo que decir en privado. Por fin los europeos, así, dinerico. Dinamarca intenta detener la flota de petroleros fantasmas que salen del Báltico y que transportan petróleo ruso. Rusia ya ha contestado en las últimas horas. Ha dicho que el movimiento de Holanda de intentar frenar determinados petroleros por no llevar o por no estar dentro de los seguros internacionales es inaceptable, sería inaceptable en un entorno como el actual. Miren el siguiente gráfico, que nos lleva a dos noticias. Luego dicen que asusta, los de negocios exageran, son un poco alarmistas. Bueno, pues vamos a darnos un paseíto por The Economist, a ver cómo está el mundo. The Economist, la frontera norte de Israel está en llamas. Que no está mal el titular, ¿eh? No está mal para la prensa británica, ¿eh? La frontera norte de Israel está en llamas. ¿Puede luchar contra Hamas, Israel, e Hezbollah simultáneamente? Poniendo sobre todo un movimiento, y fíjense lo que dice Gantz, ¿no? Se acaba el tiempo para un acuerdo en la frontera con el Líbano. Pero frontera norte, dice The Economist, en llamas en el momento actual. Es decir, exagerando o poniendo, no exagerando, ¿vale? Poniendo la fotografía en el lugar donde está, que es, no puede haber más tensión. Mientras Gantz dice que se acaba el tiempo para un acuerdo en la frontera con el Líbano. Miren el siguiente titular de The Economist, me gusta tanto más que el anterior. La gigante, bueno, montaña rusa solar. Está, la verdad es que el editor es un máquina. Llevó un día ayer espectacular el de The Economist. Montaña rusa solar. Ya, clickbait. La gigantesca industria solar de China está en crisis. Espérate, que me vuelvo a reír. Es decir, si están ellos en crisis, ¿cómo estamos los europeos?
Es decir, tienen todo el mercado. Todo. Repito, todo. Pero están en crisis. ¿Y los europeos? En la industria verde, que estamos en el subsuelo. El exceso de capacidad ha provocado que los precios y los beneficios se desplomen. Mire, no veo el nombre del que ha escrito el artículo, pero bueno, el de The Economist o la de The Economist. Pero si este problema lo tenemos en España desde hace 2 años, que se ha instalado más capacidad de la que se puede, tirando los precios al suelo y haciendo que el plan de negocio va al banco y le dice, voy a vender tanta energía con las plaquitas solares. Ah, sí, tome el préstamo. Medio año después, ¿cuánto ha vendido? Y dice, nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Y dice, hay tanta capacidad que se me pierde la energía porque no pensé a la hora de hacer el plan de negocio de instalar unas pilas que recojan la energía. Unas baterías. Y ahora resulta que el problema que Europa viene teniendo 1 año y medio, para The Economist, es el gran problema que hace que haya una montaña rusa solar y que el exceso de capacidad provoque que los precios y los beneficios se desplomen en China, que es lo que viene pasando en Europa desde hace 1 año y medio, 2. La gigantesca industria solar de China está en crisis, bendita crisis. Quisieran coger los fabricantes y los productores europeos al lado de lo que tiene China y lo que está teniendo Europa. Por poner un poco de contexto. Miren el siguiente gráfico, que nos lleva a Argentina. Es una proyección del 24, momento actual, proyección, lo de ahí, projection del Fondo Monetario Internacional hasta 2032. Proyectan una fuerte contracción de la deuda pública desde el Fondo Monetario Internacional, en un entorno de caída también inflacionaria. Lo digo por seguir teniendo la fotografía en un Milei, que está previsto que venga este viernes a España. Puente, Oscar, Milei, vuelve el viernes. No hay concierto de Taylor Swift, pero viene Milei el viernes. En un entorno donde Fondo Monetario Internacional ya empieza a decir proyección de la deuda pública, del gasto, de la deuda pública, ¡pum! Fuerte contracción de la deuda pública en la estimación, en la proyección que está dando el Fondo Monetario Internacional tras el movimiento, sobre todo de la ley de bases de Milei. Miren el siguiente gráfico que nos lleva a ver la fotografía de mejor tus propios consejos para ti que darlos a los demás. Eurostat. Riesgo de pobreza. Miren la noticia de Infobae y volvemos al gráfico. Estado de la pobreza. Riesgo de pobreza en España. A ver si podemos ver la portada de Infobae. ¿Funciona? No funciona. Bueno, da igual. ¿Qué es lo que se ve en la fotografía? ¿Qué es lo que marca Eurostat? España es el tercero, Rumanía, Bulgaria, España, con mayor riesgo de pobreza. Grecia, Letonia, Lituania, Estonia, Italia, la media, España el tercero, con mayor riesgo de pobreza. Mírenlo aquí. No es deepfake, es Eurostat. Eurostat pone a España, aquí lo tienen, tercero. Porcentaje de la población con mayor riesgo de pobreza. España. ¿Pero no estamos en máximos de empleo, Yolanda? ¿No estamos en una situación en la que no nos hemos visto nunca como un cohete? ¿Cómo es que Eurostat nos dice que estamos el tercero en la proporción de personas en riesgo de pobreza? España, 27% de la población en riesgo de pobreza. Pues sí que ha trabajado rápido el Alberto Fernández, viniendo desde Argentina, para impulsar aquí también todo lo aprendido allí en Argentina. Fotografía esta, saca los colores a España, al gobierno español, y deja a España en una situación complicadísima. Miren el siguiente gráfico. Bueno, esta era la noticia, ya podemos pasar, ya lo he contado. Pasemos ya. Miren, cantidad de deuda, sobre todo prevista en un movimiento en el que el Departamento de Tesoro, gráfico de la Fundación Heritage, en 220 años el total de deuda 11 trillones. Desde 2020, 11 trillones. Para que vean la que estamos liando. Gráfico en perspectiva de la Fundación Heritage, en 220 años, Estados Unidos,
11 trillones de deuda creados, generados. En 4 años, lo mismo que en 220 años. 11 trillones de deuda creadas y tirando para arriba. Miren el siguiente gráfico que nos apunta Bank of America Global Investment Strategy con datos de Bloomberg, el Global Research de Bank of America. ¿A dónde vamos? Es decir, plantea 2026, cuando el techo de deuda se haya roto, segundo semestre del 25, justo llegando al 26, 40 trillones americanos de deuda. Lo que dice es, la deuda nacional se habrá duplicado en 8 años. Desde 2017-18, el doble de deuda. Duplicada la deuda en Estados Unidos, según la estimación de Bank of America Global Research. 40 trillones de dólares. Como si fueran palomitas, ¿eh? 40 trillones de dólares. Miren el siguiente gráfico, donde está el intento de que todo esto no sea un problema. Aquí, en la inteligencia artificial, impulsando la productividad. Inteligencia artificial en la parte final, generando ya el crecimiento, como lo hizo en los servicios cloud, en la nube, como lo hizo la entrada de los datos móviles, como lo hicieron los buscadores en Internet, como lo hicieron los PCs. Dando un movimiento que pudiera llevarnos a un entorno o donde ya se ve que después de la crisis financiera, gran crisis financiera y ese estancamiento de la productividad, ahora ya empieza a crecer, cogiendo el impulso de otros grandes movimientos de impulso de la, precisamente, productividad. Miren el siguiente gráfico, que nos lleva a ver lo que ahora mismo empieza a preocupar a una parte de élites. Ese movimiento de los precios de la vivienda resurgiendo otra vez. Noticia de The Economist, en América, Australia y partes de Europa, el mercado inmobiliario vuelve a lanzarse arriba con la perspectiva de unos tipos de interés que empezarían a hacer el movimiento de bajada. ¿Por qué el movimiento de precios vuelve otra vez a surgir arriba? En un análisis que hace The Economist alrededor de cómo ahora mismo ya se espera un resurgimiento de los precios en el sector inmobiliario. Miren el siguiente gráfico, que nos lleva a la respuesta de Milei a lo que se vivió ayer. Lo contamos ayer, lo del saco de mierda que le dijo Óscar Puente. Nos gustaría decir otros términos, pero son los que emplea el ilustrado ministro. Dice Vito Quiles, anuncio que he iniciado acciones judiciales contra Óscar Puente por sus amenazas. Mi respuesta a todos los parásitos que me difaman. Bueno, pues llega, le repito, viene Milei el viernes, Viene Milei el viernes. Mi solidaridad con el periodista español Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift. Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenenbaum y Longobardi hasta Novaresio y La Nata, estaría llorando dictadura. Pero no, como es un gobierno zurdo, se hacen los distraídos. Al final son todos cómplices del socialismo autoritario. Pues se la han dejado votando y como Messi en la Copa América cuando empiece, para adentro. Viene el viernes. Puede ser una broma lo del concierto de Taylor Swift al lado del enfrentamiento entre Milei y el gobierno español, aquí, en suelo español otra vez, en Madrid. Puede ser una broma. Pero respuesta en todos los lados de lo que es una fotografía de imagen de autocracia que se empieza a generar en Europa. Que se empieza a generar en Europa y en el mundo. Y aquí hay una pregunta. ¿Va a hacer algo Europa con esto? O da igual. Si es Sánchez, es parte del sistema. Que haga lo que le dé la gana. Oiga, usted en Europa, Úrsula, hay un político que quiere cambiar una ley europea, transponer una ley europea de transparencia de los medios, que lo que dice es, oiga, ¿quién es la propiedad de los medios? No dice mucho más. E incluso pone trabas a los gobernantes en esa nueva ley. Y la ha mirado con el espejito, ha dicho, qué bonito, si encima puedo transponer una ley. Que lo único que quiere es que solo haya El País, La Sexta. ¿Para qué más, no? Bueno, Televisión Española. Todo lo que pueda controlar. Se lo repito otra vez, por segundo día consecutivo. Cuando los gobiernos controlan los medios, en lugar de los periodistas al poder, a los gobiernos,
pasamos de la democracia a la dictadura. Hay semiestadios, autocracias o lo que quiera. Pero cuando son los gobernantes los que controlan los medios y dicen, usted me gusta porque dice que soy guapo, usted no me gusta porque dice que mi mujer ha dicho. Se acabó la democracia. Entonces, Úrsula, ya que te estás repartiendo, o ya que estáis repartiendo con los socialistas en toda Europa, ¿queremos en Europa democracia o dictadura? ¿Queremos control absoluto del disidente o queremos democracia? Luego no digamos tanto de China, que son unos avanzados. Son unos avanzados. Pero cuidado, porque Europa mira para otro lado en un momento en el que la libertad está en entredicho en España. Está en entredicho en España. Luego, dentro de unos años, que no lleguen los ayayay, ayayay, ayayay. Empiezan por uno, pero acaban por todos. Los disidentes, los que no opinan igual, los que consideran que alguien del gobierno y del poder ha hecho mal. Que el poder tiene todo el poder para pisar como una hormiga a un periodista es evidente. Pero para eso estaba la democracia. Titulares del día.